Yo me preguntaba, como tal vez ustedes lo hacen, y dicen, ¿qué es? ¿Cómo ha preparado él o con qué motivo o qué motivación tiene en su corazón? Y algunas veces yo estaba escuchando y algunas cosas y decía lo que pasaba en mi vida. Estaba repitiendo él sin mi nombre, sin nada, pero lo que él compartía era una enseñanza tan fuerte en mi corazón, una convicción, que lo único que producía en mi ser era un arrepentimiento genuino, pero un arrepentimiento de lo que tal vez no podía entender en ese momento, porque la Biblia también dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y a veces es difícil. ¿Se han dado cuenta que cuando hablamos en la casa entre papás o la esposa y el esposo, o con los hijos y los papás, no es que hay un desacuerdo, sino que hay una forma de pensar uno y otro, y muchas veces uno lo capta de una forma y el otro lo capta de otra forma? Y curiosamente yo me he preguntado también mucho tiempo y decir, ¿tu palabra puede dar lugar a que unos interpreten o entiendan de una forma y otros de otra forma? ¿No es que hay una sola forma, Señor? Y de pronto nos hemos habituado a que la predicación que hay tenga un formato, tenga una forma, se digan las cosas y bajo un orden establecido, y que ya se vuelve una rutina en nuestras vidas. Y de pronto, para mí, el ver lo que predicaba mi pastor y hablaba cosas tan sencillas pero tan profundas, que mi corazón era llamado en la atención de lo que él estaba no tratando de decirme, sino lo que Dios estaba hablando a mi corazón. Y de pronto a veces utilizaban algunas cosas para poder no llegar al corazón de las personas, pero a veces entender algunas cosas muy increíbles. No sé si ustedes han visto, pero en algunas Biblias, como esta que tengo un forrito, dice Santa Biblia, ¿sí? Y cuando uno tiene una Biblia, lo primero que viene, que lo santo es algo que hay que cuidarlo, hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha veneración a estas cosas. Pero de pronto las cosas que vemos son más fáciles de entenderlas, pero lo que no vemos, entonces nuestra conducta o nuestro corazón para ver a Dios y entender de Dios es cómo me puedo dirigir a Dios, cómo puedo hablar con Dios. Si Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, os llamaré amigos, porque ustedes sabrán y yo les diré todo lo que voy a hacer. Y de pronto ver a un Dios maravilloso, a Jesucristo nuestro Señor, que es Emmanuel, Dios con nosotros, decirnos esas palabras. Y de pronto la comprensión que nosotros tenemos es del amigo que hemos conocido o los amigos que hemos tenido, y que tristemente la amistad hemos confundido con un derecho, como si tuviéramos derechos sobre esa persona porque es nuestro amigo, nos tiene que soportar, nos tiene que escuchar, nos tiene que consolar, en resumidas cuentas, tiene que aguantarse con nosotros. Y no es, ¿será que así el Señor estaba diciendo, yo voy a ser tu amigo y nosotros vamos a hacer eso y vamos a perder eso tan maravilloso que es la pureza y la santidad de Dios, de venerarlo, de adorarlo? Entonces de pronto comenzamos a entender que sí, Dios se merece, solo Dios. Pero también hay algo curioso, no sé si ustedes han visto en sus Biblias, pero también habla San Mateo, ¿no? En las Biblias usted ve los 4 evangelios que dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y uno que se imagina, San es que es santo. Y la Biblia nos habla que todos los que reciben a Jesucristo, que Él es el Señor de su vida, son santos. Y la palabra santo significa apartado para Él. Es algo especial para Él ya.
que Dios espera que ese va a ser llamado y adoptado como hijo o hija, que haga las cosas como Él las hace, y no solo por agradarle, sino porque se parece a Él, es a su imagen y su semejanza. Entonces ese término santo, a veces lo apropiamos y nos quedamos, ¿cómo será? Y parece que estos varones que escribieron la Biblia y mujeres que están relatadas como Esther, Ruth, Rahab, la prostituta, que después viene a ser del linaje, nace Jesús. Nosotros tenemos un conflicto en nuestra cabeza. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y ese era así, ahora es asá. ¿Y por qué esto? Y conflictúa muchas veces nuestra mente. Pero también vemos a un San Pablo, ¿no? Que escribió las cartas, las cartas paulinas que se llaman. Y nosotros tenemos el concepto de Pablo el inalcanzable, de Pablo que es wow, pero Pablo no era así. Pablo era un hombre tal cual nosotros, no solo los varones, las mujeres también, mostrando lo que es cuando una persona es tocada por Dios, cómo lo transforma y para qué lo transforma y qué hace a través de esa persona. Algo maravilloso. Lleva el mensaje para que las otras personas crean en Jesucristo como camino, verdad y vida, y conozcan al Padre, porque el único que lo ha visto a Dios es Jesucristo. Entonces de pronto tenemos ese concepto, y quiero que hoy día, yo sé que les va a llamar mucho la atención lo que voy a hacer, pero quiero que presten atención así, sus 5 sentidos estén prestos a lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, porque sé que es una guía de Dios. Pero primero voy a leer el pasaje y me van a entender después. Por eso van a prestar mucha atención. Vamos a irnos al segundo libro a los Corintios, el capítulo 12, versículos 1 en adelante. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta ahí voy a leer este pasaje para que me puedan entender. Entonces, este pasaje de la Biblia Dios lo permitió que estuviera escrito, pero
¿quién es el que escribe esto? El apóstol Pablo está expresando muchas cosas aquí que le llamaría la atención a una persona cuando se centra en ese pasaje y trata de entender lo que Pablo está tratando de decirle. Pablo está abriendo su corazón y está diciendo grandes cosas que están escritas. Y por lo tanto voy a hacer una especie de monólogo. Quiero que entiendan, y por eso les decía, y que llame la atención a sus corazones para que puedan entender. Y esto no es ningún pensamiento que estoy invocando cosas o cosas, sino que ustedes imaginen en lo que voy a compartir y que presten mucha atención en lo que voy a hacer este monólogo, como Alejandro, el pastor, y como Pablo, que esté sentado como si estuviera sentado en este taburete, el apóstol Pablo. Y entonces yo voy a tratar de hablar con él para tratar de entender lo que dice su corazón y cuál era el propósito de este pasaje para ser escrito. Y de pronto va a ser muy interesante porque usted va a poder comprender algo que Pablo también era igual que nosotros. Pero él logró encontrar, ¿sabe qué? La belleza de vivir en Cristo y para Cristo. Una gran diferencia de lo que hoy en día nos llamamos cristianos. Porque somos cristianos. Hay una traducción que dice que cristiano es el que tiene a Cristo en su corazón o el que camina con Cristo. Pero antes, ¿saben qué? En Antioquía, en Hechos 11, por primera vez, escuche bien, Antioquía es el nacimiento de una religión. No la voy a hablar ahora, pero en ese lugar empezaron a llamar a los discípulos de la iglesia cristianos. Y sabe que no les llamaban cristianos como honor o honra, sino como mofa, como burla. Cristianos les decían, pensando ellos, que les decían: tú eres un pequeño Cristo. Entonces, el ser un cristiano en ese tiempo, y ellos aceptaron eso, pero no que sean pequeños, sino que Cristo es engrandecido. Y Cristo en el griego, traducido al español, quiere decir el ungido. Entonces no dice como Jesús, sino dice cristianos. Y de pronto ellos asumieron, pero ¿para qué? Para que entendieran que la arrogancia, la soberbia o el creer que somos superiores a otras personas no sirve para nada. Sino Jesús dijo: aprended de mí a ser mansos y humildes de corazón como yo soy. El aprender eso no es fácil, el decirlo sí parece. Pero por eso voy a hacer esto, para que puedan ustedes comprender. Y voy a empezar a hablar como si estuviera con el apóstol Pablo, y van a escuchar las preguntas, pero sobre todo lo que va a responder o que respondería en ese tiempo. Así que voy a empezar, presten mucha atención para que puedan entender lo que Dios quiere hablarles a su corazón, para que puedan mirar más allá de lo que miramos, porque hay muchos cristianos que se han convertido en religiosos, que piensan que cuando hablan bonito son mejores que otros cristianos. Pero tampoco estoy diciendo que hable malas cosas y que diga que es un cristiano, porque sería algo muy feo. Así que voy a hablar. Imagínense que está el apóstol Pablo, que estuviera con nosotros o que estuviéramos en ese tiempo, y yo le preguntara: bueno, hermano Pablo, tengo mucha inquietud porque he leído tantas cartas que tú has escrito y Dios realmente te ha dado una revelación y realmente te ha mostrado cosas que nosotros estamos aprendiendo de lo que tú nos dices. Pero quiero hacer un hincapié en lo que tú has contado y está escrito en la Biblia, que dice que no te conviene gloriarte en las visiones y revelaciones que Dios te ha dado.
¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Pregunto porque si una persona hace milagros, la gente lo admira como si fuera algo muy especial. Y si alguna persona habla en lenguas, ¡qué bárbaro! Debe ser muy fuerte en Dios. O si alguna persona toca a un paralítico y comienza a caminar y dice, ese tiene poder, ese es un santo. Y comienzan a confundir. ¿Qué me puedes explicar de que tú no puedes gloriarte? ¿Por qué es eso? Bueno, yo quiero decirles que muchos de ustedes tal vez no saben, pero yo no empecé conociendo a Dios, sino empecé conociendo algo que en mi nación se conocía como el Dios único, el yo soy el que soy, el Dios todopoderoso, y que fuimos instruidos, pero me tocó a mí el nacer en una época donde los romanos dominaban un gran imperio y nosotros estábamos sumergidos ahí. Y aparte de eso, Alejandro, quiero compartirte de que yo vengo de la tribu de Benjamín, soy fariseo de fariseos, pero también nacionalizado romano. Soy romano. Entonces, para que veas, tengo muchas cosas en mí, pero de pronto me ocurrió algo que camino a Damasco, pensando yo que estaba haciendo bien, como te dije, persiguiendo a la iglesia de Dios, tenía unas cartas que el sumo sacerdote me había dado para que yo tenga libertad de entrar a otro país, y si encontraba a esos del camino, a esos que seguían a Jesús, supuestamente, que para nosotros era una herejía, porque estaban adorando a un hombre, a un Jesús de carne y hueso que estuvo con nosotros, y para nosotros no hay un Dios así. El Dios único, creador y poderoso, está en el cielo. El que se presentó a Moisés, y cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre?, él le dijo, yo soy el que soy, el todopoderoso. Entonces para nosotros era un conflicto, y entonces yo entendía y pensaba que era el propósito que Dios había puesto, el perseguirlos a ellos, llevarlos a las cárceles, y si los querían matar, yo consentía que los maten. Pero yo creía que era mi deber servir a Dios. Pero curiosamente, Alejandro, mientras estaba yendo, se me apareció una luz más resplandeciente que el sol, y caí en tierra, y todos los que estaban conmigo también. Y de pronto escuché una voz muy fuerte. Muchos lo escucharon, los que estaban conmigo, pero ninguno entendió, solamente yo. ¿Y sabes qué? Esa voz me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y me contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas al aguijón. Pablo, un momento. Yo sé que estás relatando tu conversión, cómo fue, pero ¿qué entendiste que es esa palabra, ese juego de palabras que has dicho al final? Dura cosa es dar cosas sobre el aguijón. Alejandro, el Señor mostró a mi corazón de que yo estaba queriendo como golpear algo que lo único que iba a hacer al golpear con mi mano me iba a lastimar. Y eso es lo que yo hacía con los cristianos. ¿Lo estaba persiguiendo a él? No, él no estaba ahí. Pero él dijo, ¿por qué me persigues? Con muchos años después, Alejandro, pude entender de que la iglesia, lo que le llaman cristianos, hijos de Dios, es el cuerpo de Jesús en la tierra, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuanto más yo persigo a ellos, más daño me hago, porque no estoy persiguiendo a los hombres, no estoy persiguiendo a Dios.
Pablo, pero eso no puede nadie poder explicar o explicarte lo que estabas haciendo. Pero vuelvo a este pasaje que es muy importante, Pablo, para que nos puedas explicar. Bueno, Alejandro tendría muchas cosas que decir, pero me voy a enfocar en esto, pero quiero que entiendas que si no te doy esta parte no me vas a poder entender. Pero ese día ocurrió algo muy maravilloso, porque después de escuchar esa voz hubo un silencio. Y lo más terrible, Alejandro, es que quise levantarme, mi cuerpo respondía, pero mis ojos no veían nada. ¿Por qué? Le digo. ¿Te cegaron la luz? No, Alejandro. Algo había pasado. Lo espiritual se estaba manifestando físicamente en mí. Dios con esta prueba me estaba mostrando que yo era un ciego caminando en esa tierra y que estaba haciendo cosas como si no viera la realidad. ¿Y qué pasó? Bueno, me levantaron los que estaban conmigo, guardias y las personas que me acompañaron, y me tomaron por mis manos, pero yo no veía nada, y me llevaron a la ciudad de Damasco. Y me llevaron a un lugar de un cierto Judas, el curtidor que curtía cuero. Ahí me llevaron y ahí me dejaron. Y yo me quedé ahí. ¿Y sabes qué es lo curioso? De que nunca en mi vida me había pasado cosas que ahora me estaban pasando y me estaban sucediendo, pero no me estaban pasando, y esto quiero que entiendas, Alejandro, que no me estaban pasando porque yo era especial, sino porque era un hombre que iba a experimentar lo que es la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, porque yo no lo merecía. Alejandro no merecía. ¿Cómo he podido consentir que maten a personas? ¿Y sabes qué? No simplemente a sus seguidores, sino a aquellos que le servían al Señor. Consentían la muerte de Esteban. Estaba parado ahí, Alejandro, trajeron sus ropas, las pusieron a mis pies mientras estaba en ese hoyo Esteban, y les estaban lanzando piedras. Le lanzaban piedras y lo han matado a pedradas. ¿Y sabes qué sentí yo? Como si fuera alguien superior. Porque habían puesto las ropas para decir: Saulo, ¿tú apruebas que lo hagamos? Y era como si yo: háganlo, mátenlo a este hereje. Pero ahora me veía ciego, sin saber qué hacer. Y de pronto me vino a la cabeza que nosotros, como fariseo de fariseo, practicaba el ayuno y también las oraciones que hacíamos a Dios. Teníamos oraciones colectivas y también personales, pero sobre todo entre nosotros. Y sabes que el pueblo nos admiraba porque nosotros éramos sacerdotes, servidores de Dios. Entonces nos veían en la calle, nos saludaban y todo. Siempre fue algo que nos hizo sentir bien. Pero esos 3 días fueron gravitantes en mi vida, porque de pronto en esos 3 días yo tuve una visión, nada más que una visión. ¿Cómo que visión, Pablo? Una visión, Alejandro. Una visión, Alejandro, es aquello que se muestra, que tú puedes ver con los ojos cerrados, pero consciente y despierto. Puedes mirar algo que va a suceder o algo que se te va a mostrar y que es real lo que va a pasar. Y esta visión que Dios permitió que yo viera, porque creo que era de Dios, era que veía a un hombre llamado Ananías que entraba y oraba por mí y recobraba la vista. ¡Wow! Entonces, cuando ya terminaba mis 3 días, yo estaba orando y ayunando, Alejandro. De pronto irrumpió un hombre y tocó la puerta donde yo estaba, y le abrieron y lo hicieron pasar. Y también yo escuché que se llamaba Ananías. Y este hombre entró, pero yo, Alejandro, no podía mirar nada, estaba cegado, pero percibía su temor de él por mí.
¿Y cómo no iba a tener si yo era un perseguidor de la iglesia? Y se acercó y me dijo: hermano Saulo, a ese Dios que viste, que se te presentó en el camino, me ha dicho que venga para que ore por ti y para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y él puso sus manos y de mis ojos cayeron como escamas y volví a ver. Y sabes que fui lleno del Espíritu de Dios y algo maravilloso comenzó a suceder en mi interior. Todo lo que era la religión, todo lo que era pensamientos así, habían desaparecido. Y tengo que decirte una verdad, Alejandro. Yo respiraba muerte por los cristianos, quería matarlos. Pero ese día, cuando vino el Espíritu Santo, ¿sabes qué sentí? ¿Qué cosa, Pablo? Un amor increíble, un amor extraordinario por la gente. Y puedes describir, Pablo, qué es ese amor que sentiste. Era increíble porque ya no los miraba, no los juzgaba, no los miraba lo que estaban haciendo, sino tenía el vivo deseo de mi corazón de que a ellos les pasara lo que me pasó a mí, de conocer al verdadero Dios, de tener al Espíritu Santo dentro de mí. Porque el Espíritu Santo de Dios ahora ha transformado mi vida y me ha enseñado las cosas verdaderas. Ahora yo sé y estoy seguro que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Alejandro, a partir de eso empezaron todas las cosas. Y sabes, ahora me voy a detener, Alejandro, en lo que tú me has preguntado. Y también te voy a decir otra cosa, Alejandro. Ese día que se presentó como luz, también se me presentó personalmente el Señor Jesucristo. Porque Él me dijo que se iba a presentar a mí. Y yo no te voy a preguntar, Pablo, yo no te voy a preguntar cómo era el Señor, cómo es. No te voy a preguntar. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sentiste? Alejandro, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Es lo más hermoso sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios te transforma, te cambia, te liberta, te sana, te restaura, te restablece. Aún te hace entender lo que nunca has entendido, lo que te ha producido dolor, lo que te ha dañado, lo que has perdido a tus seres queridos. Él es el consuelo perfecto. Él es el Dios de toda consolación. Y te consuela para que tú aprendas a consolar a los demás. ¿Y sabes qué? Ese consuelo es parte de su amor. Porque en este mundo, Alejandro, vamos a tener seres queridos que van a morir. Antes se van a ir, otros se van a ir después. Y he podido entender en Dios cosas que la gente no logra captar, pero yo las capté. Porque, Alejandro, yo no me he casado nunca. Yo no me casé nunca. Así como Pedro tenía su esposa y tenía su suegra. Y te cuento, Alejandro, que un día yo les dije: ¿acaso yo no puedo traer una hermana como ustedes tienen su esposa? Pero Dios me había dado algo, el don de continencia, para que yo no necesitara. ¿Y sabes qué? Yo les doy consejos en las cartas que he escrito, pero por guía del Espíritu Santo, porque Él me ha revelado consejos para padres, hijos y familias, sin que yo la tenga, porque no es por práctica, sino es por revelación. Alejandro, quiero que entiendas esto. Tal vez no me captas, pero cuando digo revelación, es que Dios hace que tú entiendas de tal manera que anheles y desees hacer lo que se te ha revelado. ¿Cómo qué?
Si yo te hablo de los papás, ¿qué deben hacer la mamá? ¿O qué un matrimonio? ¿O qué los hijos? Es una revelación de parte de Dios, de la verdad de Dios, cómo deben ser las cosas. Y lo que debería brotar en tu corazón es: yo quiero eso y yo quiero hacer eso. Yo no te digo como consejo humano, sino por la revelación de Dios. Ahora, con respecto a lo que me has preguntado, no me conviene a mí que yo vaya a las revelaciones y a las visiones que he visto. Y te voy a compartir algo, Alejandro. Conozco a un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo fue arrebatado al tercer cielo. Pablo, un momento, Pablo. Un momento, esto quiero que nos expliques bien. Por favor, quiero que puedas explicarnos mejor. ¿Quién es ese hombre? Que en el cuerpo o fuera del cuerpo no sabes, pero Dios sí lo sabe. Alejandro, lo que te voy a decir es que sí conozco a tal hombre, y soy yo, que fui llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Pero no te puedo decir, Dios solo lo sabe, que si fui en mi cuerpo como estoy ahora o fuera de mi cuerpo. Dios lo sabe, no lo sé yo. Pero ¿sabes qué? Aparecí en el paraíso de Dios, y estando en el paraíso de Dios escuché palabras inefables, Alejandro. Pablo, ¿qué son palabras inefables? Palabras que no se hablan aquí en la tierra, que no le es autorizado al hombre que pueda hablar. Son demasiado maravillosas y demasiado hermosas, que provienen de Dios y de todos los que están en esa ciudad. Palabras inefables que no le es dado al hombre expresarlas. Oh, Pablo, eso quiere decir que nosotros nunca vamos a poder expresar todo eso. No, Alejandro, no. El lenguaje del cielo es demasiado maravilloso. ¿Se parece al que estamos aquí? Pero te voy a decir que si Dios cambia a una persona, cambia su forma de hablar, cambia su forma de pensar, lo transforma. Y tú comienzas a ver a esa persona y te enteras de que esa persona tenía unos antecedentes terribles, que era una persona mala, que no servía para nada, que sus padres lo reprochaban, que sus padres no querían verlo, que hasta le llamaban oveja negra. Así me llamaron, Pablo, en mi casa cuando me convertí. Yo era la oveja negra de la casa, Pablo. Por eso te digo de que a esas personas, cuando son transformadas, su lenguaje, lo que hablan, lo que piensan y lo que expresan, se parece mucho al lenguaje de arriba. No es igualito, pero se parece. Pero también hay otro lenguaje en la tierra. Las malas palabras, las maldiciones, las palabras oeces que salen de la boca, esas se parecen no hacia arriba, se parecen al de abajo, al infierno. Entonces uno se pregunta, ¿qué lenguaje deberíamos tener en esta tierra? Si no nos es permitido hablar así. Un día lo vamos a saber, Alejandro, cuando estemos en la presencia de Dios, como Dios permitió que yo estuviera. Y ahí tú te vas a asombrar como yo me asombré. Pero quiero contarte algo más. Me llevó al cielo, estuve allá, pero yo creo que Dios siempre se adelanta e hizo algo muy grandioso, aunque no lo entendía, es ponerme un aguijón. En otras palabras, un mensajero de Satanás, para que no me ensoberbezca, para que no diga, yo he ido al cielo y en el cielo yo he estado con Dios y he visto esto y esto, y me crea tanto que haga entender a las personas que ellos no son dignos de escuchar a Dios. ¿Y sabes qué? Doy gracias a Dios que haya hecho eso,
porque así he aprendido que yo fui llevado al cielo no por mi capacidad, sino por la misericordia de Dios, para que sea un testigo de lo que pasa en el cielo, pero no hice nada en lo cual yo podría gloriarme. Alejandro, tuve el privilegio, pero ese privilegio yo no lo busqué, ni hice nada para tenerlo. Solo fue su grande amor que permitió que yo pudiera ver y oír esas cosas. Pablo, te hablo como un hombre que ha conocido, que ha sido cambiada su vida y que ha visto milagros a través de él orando lo que yo he hecho. Pero hay un sentimiento en nuestro interior que es malo, porque nos creemos y pensamos que somos muy especiales. Y Pablo, he tenido algunos momentos difíciles porque he lastimado gente, haciéndole ver como si yo fuera muy especial, y no lo soy. Yo sé que quieres enseñarme algo, pero mi mente no capta totalmente. Pero mi corazón anhela y desea entender para ser alguien agradable para Dios. Alguien que Dios diga y se agrade de lo que hago, porque he entendido que el poder viene de Dios, no de los hombres, de que somos simples instrumentos para el servicio de Dios aquí en la tierra, para los demás. Pero no vas a poder entender, Alejandro, no vas a poder entender si esto no te he revelado. ¿Y sabes por qué? Porque lo que tú lees es muy pequeño, muy pequeñas las cosas, pero debo contarte un poquito más. Después de mi vuelta del cielo, yo quedé asombrado de todo eso, de lo que había visto, de lo que era. ¿Te puedes imaginar, Alejandro? Nosotros aquí por fe creemos en el cielo, creemos que hay un Dios todopoderoso que está sentado en su trono de gracia, de gloria. Pero otra cosa es verlo, Alejandro. Y yo sé que muchas personas no van a tener eso, solo me dio a mí. Pero el Señor vio que yo iba a enaltecerme, que yo me iba a gloriar como si fuera algo especial. ¿Y sabes qué? Me mandó un mensajero de Satanás para que cuando yo estaba empezando a querer hacer, es como si me agarra bofetadas y decirme: cállate, 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 no hables así. Y yo terminé callándome. Alejandro, no fue fácil, fue muy duro. ¿Y sabes por qué? Porque yo no elegí que me llevara al cielo y ahora tenía que soportar esto. Pero que Dios me había levantado como un hombre del servicio de Dios. Y ¿sabes qué? Me dolía, me lastimaba. Cada vez que me pasaba eso, que yo quería, me ocurría eso, me golpeaba mi corazón, sentía tristeza. ¿Y sabes qué? Me sentía el peor de esta tierra. Florecía en mi vida, en mi corazón, sentimientos desencontrados. Y aún yo decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si tú me has llevado al cielo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y no podía entender, como tú no me entiendes todavía, Alejandro, y como ustedes tampoco entienden. Quiero ampliar un poquito, Alejandro, esto. ¿Puedes creer esto, Alejandro? Que en los hogares que hay papás soberbios,
Hay mamás soberbias. Hay hijos soberbios. Hay hijos que se creen más que sus papás. Hay papás que se creen más que ellos. Alejandro, yo no he podido entender como tú tal vez no entiendes. ¿Cómo un padre puede decir a sus hijos: yo te doy de comer, yo soy el que te cuido, tú tienes que obedecerme, y no ser ejemplos? O mamás que les hablan a sus hijas y decir: ¿sabes qué? Tú tienes que respetar a tu marido como yo respeto a tu padre, y tienes que servirle primero, no a los demás, y tienes que ser sumisa, y si algún día te engaña, tú tienes que perdonarlo, tienes que sufrir pero callarte. ¿Y sabes por qué eso, Alejandro? Porque tienen esos corazones que se ensoberbecen. Anhelan tener hijos, sueñan con tener hijas, pero cuando las tienen, salen lo verdaderamente que tienen en su corazón. Pablo, ¿cómo eran tus papás? ¿Cómo eran, Pablo? ¿Tú pasaste todo eso que pasamos nosotros? Ay, Alejandro, ya te dije que no me ibas a entender. Yo no te hablo por experiencias, sino lo que Dios hizo en mi corazón para que les explicase. Alejandro, ¿cómo puede haber tanta lucha dentro de un hogar? Porque tiene que haber disputas entre esposo y esposa. ¿Por qué hay competencias? ¿Por qué? Si un día dijeron: yo quiero casarme con ella o casarme con él porque lo amo, porque quiero que comparta todos los días de mi vida conmigo. ¿Y ahora qué pasa? Alejandro, esta enseñanza que tú me has pedido, que fue revelada en mi corazón por Dios, te puedes imaginar, yo no le he pedido que me lleve al cielo, que vea esas cosas, y de pronto manda un mensajero que el día que yo diga: bueno, amados, yo he ido hasta el cielo y he hecho esto y he escuchado lo que ustedes no han escuchado, y si me creen algún día van a saber que esto, y que venga eso y me golpee, y ese mensajero de Satanás lastime mi alma y mi cuerpo para que yo me rinda y nunca crea que yo tengo más de lo que tú tienes, Alejandro, más de lo que tiene cualquier persona. ¿Y sabes qué? Le he rogado al Señor, le he rogado 3 veces que me lo quite. Le he rogado: quítame, ya no puedo, me duele, no quiero estar así. Le he rogado: Dios, entiéndeme, soy mortal, soy polvo y al polvo voy a volver, no voy a poder más, no puedo. Le he rogado 3 veces. ¿Y sabes qué me ha contestado? Bástate mi gracia, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Bástate mi gracia. No entiendo, Pablo. Muchos de nosotros hemos entrado en el caminar de Dios hace poco tiempo, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30. Muchos han nacido en hogares cristianos donde sus papás eran cristianos y ellos vienen desde la cuna como si fueran cristianos, porque asistían a la iglesia, a la escuela dominical, eran enseñados, cantaban coritos con mamá o con papá, les enseñaban pasajes de la Biblia y todo eso. Pero no podrían entender lo que pasó.
bástate mi gracia. Son muy lindas palabras, pero ¿nos puedes explicar a qué se refería el Señor con la gracia? Alejandro, la gracia es una palabra tan pequeña, pero demasiado grande en su significado. Lo que me estaba diciendo el Señor a mí: bástate mi gracia, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Es que tú puedes disfrutar de todo lo que Dios ha hecho, y Dios te lo va a conceder sin que tú hagas nada, solo vivas por fe y seas obediente. Y cuando veas que no puedes, en esa debilidad, en ese momento en que quieres tirar la toalla, que eres incomprendido, que no te entiende la gente, que la gente te quiere lastimar, que te quiere hacer todas esas cosas, en ese momento de debilidad vas a poder entender de que aunque pases eso, todo lo que Dios ha dispuesto para ti lo tienes. Vive de la gracia de Dios. Pablo, ¿qué es la gracia? La gracia, en resumen, Alejandro, es una palabra muy sencilla. Es recibir lo que no merecemos. ¿Cómo qué? Pablo, ¿cómo qué? Recibir la salvación sin que tú hayas hecho nada. Recibir de regalo el sacrificio de Jesucristo en esa cruz, y que tú todavía tienes la osadía y el coraje de decir: yo no quiero a Jesús. No, yo no creo a estos cristianitos. Estos cristianitos, Alejandro, nos salvan porque hay un solo Salvador, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Y sabes que esta gente no piensa como tú tampoco pensabas, Alejandro. ¿Te acuerdas? Cuando en las calles, cuando caminabas, ¿te acuerdas? Cuando veías que la gente cantaba alabanzas en las plazas y todo, ¿y tú qué decías? ¿Te acuerdas, Alejandro? Me acuerdo, Pablo. Me acuerdo que yo decía: ¿qué? Estos aleluyas. Y así decía yo: estos, les han lavado el cerebro. Estos no sirven para nada, son unos ignorantes. Alejandro, ¿te puedes imaginar a un Dios tan poderoso que puede quitar la vida y dar la vida y hacer todo? Puede cambiar este mundo, puede deshacerlo, puede hacer todo, porque Él es el Todopoderoso. Haya enviado a su Hijo para que tu sentencia la lleve Él y tú lleves la vida eterna. ¿Te acuerdas de ese día que entregaste tu corazón a Dios? Sí, me acuerdo. Pablo, me acuerdo. ¿Qué hiciste para recibir a Cristo? Solo creí. Solo creí. Y hubo un muchacho que me dijo: Alejandro, ¿quieres aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador? Sí, quiero. Aunque no había entendimiento en mi corazón. Lo dije porque Dios ya había estado buscándome desde niño. Pablo, ¿sabes qué? Mis papás, yo sé que eran buenos, tenían sus cosas, pero me enseñaron a un Dios malo, a un Dios duro. Porque recuerdo que mamá me decía: Alejandro, si pecas o te portas mal o mientes, eso, Dios te va a partir con un rayo desde el cielo. Y yo a mis 5 años yo creía en eso. Pablo lloraba
Lloraba cada vez que llovía, me metía debajo de la cama porque estaba aterrado porque Dios me iba a partir en mil pedazos. Hasta que se manifestó Dios. Y me mostró cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y mirando a través de una ventana, una madrugada, cuando el cielo estaba oscuro todavía y las estrellas estaban en el firmamento, vi dos manos grandes que tomaron las estrellas y las metieron detrás de un cerro allá en Cochabamba. Y grité y dije: tú eres ese Dios. Pero nadie me quiso explicar de que había una Biblia en la cual decía la verdad. Me enseñaron normas, cosas que tenía que hacer para agradarlo, porque si no, no me iba a ir bien en esta tierra. Y ese día, a mis 14 años, cuando era jefe de una pandilla, un muchacho me dijo: Alejandro, ¿quieres escuchar la palabra de Dios? Y vino un pensamiento a mi cabeza, como si alguien hablara a mi mente, Pablo, como si alguien hablara audiblemente y me dijo: tú eres jefe, no puedes rehusarte, tienes que decir sí. Yo le dije: sí, quiero escuchar la palabra de Dios. Y entré en esa habitación y habían jóvenes ahí. No sé qué predicó ese muchacho que tenía 20 años, que abrió su Biblia y dio un mensaje. Y después me miró a los ojos y me dijo: Alejandro, ¿quieres recibir a Jesucristo? Y otra vuelta vino ese pensamiento: tú eres jefe, no puedes decir no, tienes que decir sí. Sí. Cierra tus ojos, agacha tu rostro y repite conmigo. Y ahí repetí que lo recibía al Señor. Ese día cambió mi vida. Pablo, ¿me entiendes? Te entiendo, Alejandro. Te hizo caer de lo que estabas alto, igual que a mí. Y a toda persona nos hace caer para poder entender de que somos pecadores y que solo a través de Jesucristo podemos ser salvos. Alejandro, quiero decirte algo, que en la gracia hay algo maravilloso. Dios lo hizo todo. Dios tiene todo preparado para los seres humanos, pero no le creen. Ellos creen que tienen que hacer cosas para que Dios los premie y pierden su tiempo. Lo único que tienen que hacer es creer por fe en todo lo que Él hizo y solo obedecer, porque son cosas que cambian el corazón. Bástate mi gracia, Pablo. Todo lo que tengo para ti basta, Pablo. No importa que soportes eso. ¿Y sabes qué, Alejandro? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Pablo. Gracias por compartirnos esa parte de tu vida. Gracias. Les pregunto, ahora soy el pastor, ¿por qué ustedes son tan soberbios? ¿Por qué somos así? Creemos que le estamos haciendo un favor a Dios cuando venimos a una congregación a cantar. Creemos que le hacemos un favor a Dios leyendo la Biblia. Creemos que le hacemos un favor a Dios dándole algo a alguna persona. Jamás vas a entender
que todo lo que tienes y todo lo que recibes, Dios te lo ha dado de gracia, solo de regalo. Porque tú, hombre o mujer como yo, estabas convicto a la destrucción, a la pobreza, a la miseria, a la maldad, a la maldición. En nuestras fuerzas nunca lo hubiéramos hecho. Pero vino Él para pagar el precio y darte la oportunidad. No de ser una buena persona, no de ser una amorosa persona, sino de ser una persona agradecida que ha entendido que por gracia eres salvo. Solo por gracia. Que no te importe lo que la gente opina de ti. Preocúpate de lo que tú opinas de Dios. Que no te preocupes si la gente hace cosas feas o malas, aún siendo cristianos. Preocúpate de lo que tú haces para Dios. Que todo lo que hagas suba como olor fragante. Y que todo lo que hagas, que tu mano derecha esté haciendo algo por alguien, no se entere tu mano izquierda. No levantes y digas, yo le he ayudado, yo lo he hecho. No. Que todo sea para la gloria de Dios. Y en esta noche estamos aquí por gracia. Solo por gracia estamos aquí. Solo por gracia estamos vivos. ¿Por qué no te atropelló a ti el auto que se chocó el otro día? ¿Por qué tienes vida sobre todo ahora? ¿Por qué cuántos de ustedes han salido del COVID? ¿Por qué cuántos de ustedes en una operación han sido librados de algo que estaba mal? ¿Por qué? ¿Y por qué no otros? ¿Por qué tú has tenido dinero para poder suplir alguna cosa y hay otros que no tienen ni para pagar su alquiler? ¿Por qué? ¿Porque Dios los está castigando? No, porque ellos escogieron un camino sin Dios y no lo toman en cuenta. Pero tú eres diferente. Dios es el Señor de tu vida. Y si no lo es, entrega tu vida pronto. Porque Él, por gracia, quiere darte la vida eterna. Esto es pasajero. Esto es pasajero. Esto es horrible. Es una generación perversa. Porque si no tienes título no eres nada. Porque si no tienes apellido o nombre, no significas nada para la sociedad. Cuando tu matrimonio se destruye, ¿quién te ayuda? ¿Quién está ahí cuando tú lloras? Cuando tus hijitos se enferman. La gente viene, te dice eso, pero son minutos. ¿Quién pasa todo el día contigo? Dios, ¿no ve? Solo es Dios. ¿Por qué hay personas como nosotros que somos mayores? ¿Y por qué jóvenes y niños han muerto? ¿Por qué tenemos esa oportunidad si nuestra vida no está tan buena como debería estar? Vas a pasar momentos difíciles, es cierto. Pero bástate la gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido demasiado grande, demasiado maravillosa. ¿Y sabes qué? Su misericordia es nueva cada día. Nueva cada día. Si tus hijos han tomado un rumbo, no le eches solo la culpa a ellos, sino ten misericordia de ellos como Dios ha tenido de ti. Y ayúdalos y guíalos con Dios y ellos estarán seguros. Aprende, enseña con tus actitudes, con tu fe a que los hijos te imiten. No tus palabras, porque las palabras sin hechos son como el viento que se van. Pero dice que las cosas que haces, y mayormente si haces para Dios, están escritas. Bendito sea Dios que está transformando personas y generaciones.
Y tengo una palabra para alguien, no sé por qué. No sé por qué, pero en mi corazón siento tan fuerte. Vas a aprender de la gracia cuando pienses que lo que estás pasando y cuando débil estás, es allí donde el poder de Dios se va a manifestar a ti. Y lo que era imposible para ti es posible para Dios, porque no hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. Él ya tiene preparado para ti, pero tú eres el que vas a decidir si le haces caso o no le haces caso. Ojalá recibas la guía del Espíritu Santo para que puedas caminar con esa sencillez, con esa fe en ese Dios maravilloso y hacer las cosas como Él dice y no como tú quieres o como quieren los demás. En esta noche tú has podido entender a través de este monólogo que he hecho que Pablo era un hombre como tú, un ser humano como tú, mujer, pero que él decidió obedecer a Dios y empezó a hacerlo. Y sabes, gracias doy a Dios por Pablo, porque él sufrió tanto para que tú supieras de la gracia. A Pablo lo golpearon, naufragó en un barco, casi pierde la vida. A Pablo lo asaltaron, lo persiguieron, lo encadenaron. A Pablo todo un pueblo, los judíos, lo quisieron matar. Y él resistió para que nosotros pudiéramos leer estas cartas que son guía a través del Espíritu Santo, no para ser mejores, sino para ser felices en la gracia de Dios. Si aquí hay hijos que sus padres se han equivocado, perdónenlos. Perdónenlos y ámenlos, porque ellos se equivocaron. Y no justifiquen lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque ellos fueron así. No. Tal vez nuestros padres, nuestros hermanos, las personas más cercanas, nuestro esposo, nuestra esposa, nos van a fallar. Pero no te pelees con aquel que jamás te va a fallar y que es Dios. Que mientras tú duermes, Él está contigo. Mientras tú despiertas, Él es el que te hace despertar. Mientras tú tienes un trabajo, tienes que entender que el trabajo es regalo de Dios. Y si tú lo pierdes es porque no te lo quitó Dios. Es porque tú no hiciste lo que Dios dijo. Que seas ejemplo. Que seas el mejor de tu trabajo, que seas honesto, que seas honrado, que no hagas las cosas banales, que no te valgas de las cosas que Dios te ha dado, dones y cosas maravillosas que te ha dado para hacer las cosas sucias que hacen los demás, sino que todo lo que hagas honre el nombre de Dios, que sea para la gloria de Dios. Y en este día, si tú has sido un hijo o una hija que has sufrido por lo que has pasado con tus padres, párate un momento. Cuidado seas el que estás haciendo ahora lo mismo con tus hijos o hijas, o lo vas a hacer porque no entendiste nada. La gracia de Dios es su palabra. La gracia de Dios es el evangelio de Dios. La gracia de Dios es permitir que venga el Espíritu Santo y habite aquí adentro en cada persona. Es que el Espíritu Santo te bautice y esté sobre ti y tú tengas poder para ayudar a los demás.
Qué privilegio, qué honor. No tenemos nada, pero nos jactamos de todo. Y para los que son ya antiguos, los que ya han transitado mucho tiempo en el Evangelio y han caminado, solo les digo una cosa desde lo más profundo de mi corazón: no se olviden de dónde los ha sacado Dios. Jamás, jamás. Estaban condenados a la muerte, mas ahora les he entregado la vida eterna. Cuídenla, cuídenla, porque grande va a ser el galardón cuando estemos en el cielo. Amén.